La paz del Señor con todos en este lindo sábado, hermanos y hermanas. Ya hace 20 semanas que no nos reunimos en el edificio de nuestra iglesia. Parece que la situación de nuestro estado de California es la peor del país, pero hay razones para agradecer a Dios. Él nos ha cuidado, Él nos ha confortado, nos ha sostenido. Y quiero animarles a continuar animados en el Señor, teniendo pensamientos de esperanza. No te olvides de hacer caminatas, de hacer tu ejercicio según la posibilidad, con todos los cuidados. Fue hecha una búsqueda y descubrieron que aquellas personas que caminan dentro de la naturaleza, entre los árboles, por lo menos una vez por semana, los efectos de esta caminata en medio de la naturaleza pueden durar por una semana. Hermanos, que el Señor nos anime y nos guarde, nos dé esperanza en nuestro corazón mientras que esperamos la venida de Cristo y mientras que esperamos que la situación mejore. Es bueno siempre de orar para que el Señor dé sabiduría para los que están buscando una solución, buscando una vacuna o una solución para este problema. Oremos juntos. Padre querido, gracias al Señor, porque tú eres Padre, Dios de paz, de misericordia, de justicia, de fidelidad. Gracias por la preciosidad de tu palabra. Gracias por tu pueblo. Gracias por la fe que tú plantas en nuestros corazones. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, quiero leer con ustedes hoy Apocalipsis capítulo 6. La semana pasada, el sábado pasado, hablamos de Apocalipsis capítulo 5, que el Cordero tiene poder para abrir los sellos. Hablamos también anteriormente de Dios sobre su trono. Y el capítulo 4 y 5 son una unidad, pero el capítulo 6 es una continuación con muchas conexiones con los capítulos 4 y 5. Así como los capítulos 4 y 5 hablan de Dios en su trono, el Cordero en su trono, el capítulo 6 habla de victoria del pueblo de Dios, los victoriosos en Cristo, mismo en el medio de la tribulación. Y el capítulo 7 habla de una visión de los santos reinando con Cristo. Realmente es una historia fascinante y que el Señor nos bendiga para que podamos tener este vistazo del cielo y de la historia de la salvación por su pueblo. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 1 a 17. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieran vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeran sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieran en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Como yo mencioné, el capítulo 6 está íntimamente conectado con los capítulos 4 y 5. Y ya vimos que los capítulos 4 y 5 son un vistazo del cielo. El capítulo 4 muestra la persona de Dios sentado sobre el trono. El capítulo 5 muestra el Cordero también sentado sobre el trono, y el Cordero tiene la capacidad, el único en el universo, por la experiencia que pasó sobre la tierra, viviendo aquí una vida perfecta, muriendo, resucitando, ascendiendo al cielo. Él es el único que tiene el poder de abrir los sellos. El capítulo 6 habla de escenas de tribulación y victoria. Y el capítulo 7 habla de los santos reinando con Cristo. Es interesante notar que el contenido de este rollo no está siendo leído todavía. Este rollo fue dado al Cordero,
Así como en Apocalipsis capítulo 1, vemos aquí en el versículo 1 de Apocalipsis que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces Dios dio esta revelación a Jesucristo, Jesús dio esta revelación a su ángel y su ángel dio esta revelación a Juan. Así como esta revelación fue dada a Jesucristo, aquí este libro sellado con 7 sellos fue dado para el Cordero. Y en el capítulo 6 estamos viendo lo que pasa cuando cada uno de los sellos es abierto por el Cordero. Pero el contenido del libro no es hablado aquí todavía. Lo que habla el capítulo 6 es lo que pasa sobre la tierra cuando los sellos son abiertos. Otra cosa interesante, cuando la Biblia habla de un rollo sellado, está hablando de algo oculto. Pero cuando habla de personas selladas, está hablando de personas protegidas por Dios, personas elegidas por Dios para la salvación. Y entonces aquí vemos lo que pasa en la tierra cuando los sellos son abiertos. Hay algunas semejanzas entre el capítulo 6 y el capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús habla de lo que pasaría antes de la destrucción de Jerusalén y también del final de la historia de este mundo. Jesús habla de situaciones de hambre, de persecuciones, de muerte, y estos 3 últimos caballos tienen un mensaje de hambre, de persecución y de muerte. Es interesante vermos que los 4 seres vivientes están presentes aquí cuando los sellos son abiertos por el Cordero. Los 4 seres vivientes creo que son seres celestiales, angelicales, y estos estaban presentes ya en el capítulo 4 y en capítulo 5. La tierra está conectada con el cielo. En el capítulo 4, en los capítulos 4 y 5 vemos una escena del cielo, y en el capítulo 6 vemos lo que pasa en la tierra cuando los sellos son retirados en el cielo. Entonces hay esta semejanza entre Mateo 24 y capítulo 6 de Apocalipsis, porque el capítulo 6 de Apocalipsis habla de los eventos a partir de la inauguración del santuario en capítulo 5, a partir de la coronación de Jesús en el capítulo 5, y cuando el Espíritu Santo fue enviado para los discípulos. A partir de este momento hasta la segunda venida de Cristo, esto habla el capítulo 6. El capítulo 6 también tiene un énfasis en el pacto. Mismo si esta palabra no es mencionada, hay esta conexión en el capítulo 6 que enfatiza, que da énfasis muchas veces sobre el pacto. Yo creo que es en el capítulo 26 de Levítico. Dios habla de consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio 32 también. Por ejemplo, el versículo 21 de Levítico 26 dice: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados.
Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebentan vuestros hijos. Versículo 23. Y con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. El versículo 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Entonces, Dios habla de consecuencias de la desobediencia dentro del contexto del pacto. Dice, las bendiciones serán de ustedes si ustedes obedecen a mi palabra. Entonces, hay el concepto del pacto aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y delante. El primer caballo blanco tenía un arco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Yo creo que este caballo blanco simboliza el poder del evangelio en la vida de las personas. Cuando uno acepta el evangelio, este evangelio transforma la vida. Pero los caballos siguientes, por ejemplo, el segundo caballo, dice que salió otro caballo, versículo 4, vermelho, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, este segundo caballo habla de división. La paz sería quitada. Cuando uno acepta el evangelio, la transformación viene a su corazón y su mente. Pero cuando uno decide decir no al evangelio, cosas drásticas pasan. Cuando uno desea decir no a Dios, hay división. Por eso Jesús mencionó que Él causaría división en la tierra. Cuando padres y hijos se separarían, personas se dividirían sobre la persona de Jesús. Entonces, lo que acepta es transformado. Lo que dice no a la palabra de Dios y a su evangelio tiene consecuencias, así como la cuestión del pacto había consecuencias negativas y bendiciones según la obediencia o la desobediencia. El tercer caballo, tercer sello, habla de hambre. El versículo 6 nos dice que no había daño para el aceite ni el vino. Entonces, el vino, estas cosas eran lujos, eran especialmente cosas que utilizaban los ricos. Los granos fueran dañados, había falta de granos, había hambre. Y yo creo que en el tiempo de Juan, ciertamente el pueblo sabía lo que quería decir esto, hambre. Yo no sé cuántos de nosotros sabemos lo que realmente quiere decir hambre. Yo creo que son pocos de nosotros que pasaran realmente hambre. Es algo trágico. Cuando uno se desvía del evangelio, y aquí vemos la historia de la Edad Media, de la Edad Oscura, cuando hay un distanciamiento constante del evangelio, cosas trágicas se pasan. Entonces, estas cosas, muerte, persecución, hambre, son cosas trágicas, pero el contexto del capítulo 6 nos muestra que hay esperanza todavía. Las cosas trágicas que podemos pasar, Dios puede utilizar las cosas trágicas de nuestra vida para traernos más cerca del Señor Jesucristo. Y el quinto sello, algo diferente pasa. Notamos que Apocalipsis es un libro mayormente de símbolos.
La mayor parte de Apocalipsis son símbolos y aquí vemos en el capítulo 6, versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces aquí dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí vemos los santos protestando. Es un lenguaje simbólico. Así como Jesús estaba caminando por entre los candeleros en la tierra, en Apocalipsis capítulo 1, Jesús estaba caminando como sacerdote, estaba cuidando y ministrando para las iglesias. Entonces los candeleros estaban en la tierra. Así también esto se pasa en la tierra, mismo que habla en el altar. Altar es algo que apunta para el tabernáculo. Entonces, estas almas es un símbolo, así como Dios habló a Caín, diciendo: la sangre de tu hermano clama hasta mí. Está hablando de justicia, está hablando de hacer justicia. Y los santos aquí que fueron muertos por causa de la palabra de Dios están protestando, están preguntando a Dios: ¿hasta cuándo? Y el capítulo 6, versículo 10 dice esto. Y el versículo 11 dice: y se les dieran vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ellos protestaban, pero ellos estaban creyendo en Dios y recibieron vestiduras blancas, símbolo de la vida eterna, símbolo de la justificación y la purificación de los pecados. Pero tenían que esperar. Así como en Hebreos 11 vemos la galería de los santos, la mayoría de ellos recibieran la promesa, tuvieran que esperar hasta los que vivieran en lo final de los tiempos para juntos serem llevados para el cielo en el día final. Entonces hay un vistazo, una visión de justicia que Dios hará en el final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 19 dice en los versículos 1 y 2: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, mientras que los santos aquí esperan el día final, y muchos de ellos ya murieran, y algunos van a morir antes de la venida de Cristo por causa de la palabra de Dios, en Apocalipsis 19 vemos que el juicio fue hecho y Dios es justo. Y finalmente, de los versículos 12 hasta el versículo 16, habla de las señales, y algunas de ellas son mencionadas por Jesús en Mateo 24, 29. Dice ahí en Mateo 24, 29: y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá señales de los días finales, señales en la naturaleza también. En los capítulos 4 y 5, el trono es mencionado muchas veces. En el capítulo 6, el trono es mencionado una sola vez. Dice en el versículo 6, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces el trono es mencionado una vez. Dios tiene el control de las cosas mismo en el medio de la tribulación. Y cuando habla de la ira del Cordero, está diciendo que Jesús es sacerdote, es rey y es también juez. Es también juez. La pregunta final, ¿por qué el grande día de su ira ha llegado? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta, hermanos, es respondida en el capítulo 7. Mismo si vemos muchas tribulaciones en el capítulo 6 es un capítulo que habla de la victoria de los santos. Mismo si ellos tienen que esperar, tienen que ser pacientes, los santos de Dios confían en Él, mismo si no saben las razones por todas las cosas. Hermanos, el Apocalipsis es un libro que habla de la victoria de Dios y del Cordero. Esta misma victoria es tuya y mía si permanecemos en la presencia de Dios, si nos entregamos cada día a Él. Voy a terminar leyendo el capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre y en su trono. Que Dios nos dé esta visión del cielo, de tal manera que a medida que contemplamos las promesas de Dios y vemos con los ojos de la fe el cielo y la salvación de Dios, al tenermos este vistazo del cielo, que nuestro orgullo sea quebrantado, que nuestro amor por el mundo sea quebrantado y podamos ver todas las cosas a nuestro alrededor a la luz de la presencia de Dios y sus promesas en su palabra. Que Dios nos bendiga con su paz a todos nosotros. Oremos juntos. Padre querido, como creyentes en Dios, en tu palabra tenemos esta seguridad de las promesas del Señor. Y así como muchos esperaran, muchos creyentes, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, sabemos que estamos más cerca de la segunda venida de Cristo como nunca. Que podamos amar la venida de Cristo como nunca. Sobre todo que podamos amar al Señor Jesucristo, el Cordero, el león de la tribu de Judá, con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos animarnos unos a los otros en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor con todos. Amén.